Son las 12 del mediodía, bienvenidos a la presente emisión de Noticias Globovisión. Feliz inicio de semana, inicia también el mes de febrero rápidamente en el segundo mes del año 2021. Deseamos para todos éxitos, prosperidad, bendiciones, mes del amor, mes de carnaval, aunque por la situación de pandemia seguramente no deben haber las típicas fiestas de carnaval. Pero póngale energía, póngale optimismo y póngale mucha fe a este mes para que todo le salga bien. Les saluda Bernardo Luzado en nombre del equipo. Vamos a comenzar con las noticias. Y justamente inicia este mes con semana de radicalización en el país. Una medida instruida por el Ejecutivo Nacional. Nuestra compañera Sorienmi González se encuentra en Plaza Venezuela justamente para verificar la movilidad de bioseguridad. Sorienmi, un gusto saludarte. ¿Qué has logrado observar en el lugar? ¿Se está cumpliendo las medidas de bioseguridad? ¿Están abiertos los locales comerciales? ¿Cómo se observa este inicio de semana de radicalización? Buenas tardes, un gusto saludarte y en efecto el equipo de Globovisión se desplegó en el centro de la capital del país para conocer cómo comienza esta semana radical que inicia el mes de febrero, una vez más bajo el esquema anunciado por el Ejecutivo Nacional de 7+7, y esta semana pues solo se permite el acceso a aquellos ciudadanos que corresponden a los sectores priorizados, estos en el área de salud, en cuanto a la venta de medicamentos y todos los servicios que corresponden al área de salud, también en cuanto al servicio de alimentos, de servicios básicos, estos de seguridad, de telecomunicaciones, son aquellos que tienen permitido salir durante este día. Vamos a observar cómo está el movimiento desde Plaza Venezuela, en el Boulevard de Sabana Grande. Como observan, la cantidad de ciudadanos que transita este día es más reducida que en cuanto a las semanas flexibles, cuando son permitidos más actividades comerciales. Es importante destacar que conversando con algunos de los ciudadanos comentaban que han observado que el transporte está trabajando de forma fluida en cuanto al transporte superficial y también el transporte subterráneo, y de acuerdo a lo anunciado por el ministro del Transporte Terrestre, está permitido que pues se trabajen todas las rutas urbanas, pero las rutas interurbanas en cuanto a los terminales, estas no laboran durante esta semana. Es importante destacar que también algunos de los comercios, como observan, están cerrados debido a que son solo los sectores priorizados los que pueden laborar, esto para poder garantizar que se cumplen las medidas de bioseguridad y también para poder permitir y evitar que se reduzca el número de contagios que hay en el país. Recordemos que el Distrito Capital es quien registra la mayor cantidad de casos. Nosotros también estuvimos conversando con algunos de los ciudadanos y queremos traer para ustedes a esta hora algunos de los comentarios de ellos, quienes mencionaban que es necesario pues reforzar las medidas de bioseguridad, y quienes nos comentaban también que han observado pues que el flujo de ciudadanos es bajo durante este día. A continuación escuchemos los testimonios de algunos de los ciudadanos. Vengo de los teques, entonces hay bastante gente, pero bueno, no sé, veo que la gente usa su tapaboca, guarda más o menos cierta distancia, pero yo pienso que esta semana de que no es flexible, ya tiene tiempo como que la gente como que no está tomando mucha conciencia. No hay control en los vagones, eso es horroroso, peligro de contagio total. Bien, ¿y cuál sería sus recomendaciones a los ciudadanos que utilizan este transporte? Que se cuiden bien, no dejen de usar su mascarilla y bien colocada, porque de nada vale que... En cuanto a la cantidad de personas que ha visto este día, ¿cómo ha visto el movimiento, el flujo de transporte? Bastante. Lo que falta es control, más seguridad y más vigilancia. Mejoraba un poco, pero hace falta más seguridad. ¿Cuáles son sus recomendaciones a los ciudadanos y en cuanto a cumplir todas las medidas de bioseguridad? Bueno, que al salir de su trabajo lo más temprano posible en su casa. Y en cuanto al uso del tapaboca, de los guantes. Bien, sabe, que use su tapaboca, el uso de los guantes es muy importante para la prevención pues, de todos nosotros. Vean ustedes algunas de las impresiones de los transeúntes que están desde Plaza Venezuela. Y es importante destacar el cumplimiento de cada una de las medidas de bioseguridad por la protección de usted y de todas las personas que están cercanas, a recordar el uso correcto de la mascarilla y la desinfección de todas sus manos, además de guardar el distanciamiento físico. Y con esta información nosotros vamos a retornar este contacto informativo. Gracias, Sorienmi. Y muy importante eso último que comentabas, la colocación correcta del tapabocas. En las imágenes que estábamos viendo hace algunos minutos veíamos
a más de 5 personas, logramos contar en pantalla, que tenían el tapabocas o debajo de la nariz o como collar. Recuerden que tienen que tapar toda la nariz, toda la boca. Deben usarlo de manera correcta para que evite el contagio de COVID-19. Gracias por compartir las imágenes. Esas personas que se veían utilizando el tapabocas de forma incorrecta, que sirvan de ejemplo de lo que no se debe hacer por su bienestar, por su vida, porque la puede perder. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció este domingo a través de su cuenta en la red social Twitter 604 nuevos contagios por COVID-19 en el país. Del total de contagios, 602 son comunitarios. Los 18 estados con mayor cantidad de casos durante la última jornada de enero son Mérida, 194 nuevos casos, Miranda, 93, Zulia, 56, Táchira, 46, Trujillo, 29, La Guaira, 21, Nueva Esparta, 17, Aragua, 12, Yaracuy y Portuguesa, 10, Monagas 7, Guárico 6, Apure 4, Barinas 3, Bolívar 2, Lara y Cojedes 1 y la capital del país con 90 nuevos casos. Mérida es el estado que este domingo registró el mayor número de nuevos casos comunitarios en 15 de sus municipios. Los 3 más resaltantes son Libertador 57 nuevos casos, Sucre 35 y Campo Elías 25. Sobre los 2 casos importados provienen de México, ambos con entrada por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. A 322 días de la pandemia en Venezuela, el país registró 6.851 casos activos. De estos, 4.982 están en hospitales públicos, 1.720 en centros de diagnóstico integral CDI y ninguno en aislamiento domiciliario. Rodríguez lamentó el fallecimiento de 6 personas a causa de este virus, para elevar la cifra de decesos a 1.189 víctimas. La tasa de recuperación se mantiene en 94%, al sumar 118.887 personas recuperadas, para elevar a 126.927 la cifra total de contagios confirmados desde el inicio de la pandemia en territorio nacional. Yacivit Uzcategui, Globovisión. Y el gobierno aún no evalúa la posibilidad de comenzar las clases de manera presencial, así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. El mandatario nacional indicó que la probabilidad de retomar las clases presenciales es evaluada por el ministro de Educación Aristóbulo Isturiz y el ministro de Educación Universitaria César Trompis. Bueno, no hemos considerado que ha llegado el momento. Otros países sí lo han considerado, lo han hecho. A algunos les ha ido bien. Y a la gran mayoría no les ha ido tan bien. Y han tenido que cerrar las aulas de clase. Por otra parte, el máximo representante del Ejecutivo Nacional repudió la campaña de odio por parte de algunos laboratorios para desacreditar los hallazgos científicos de Venezuela para combatir el COVID-19. ¿Qué campaña de odio? ¿Qué campaña revanchista? ¿Qué campaña de mentiras se ha desatado sobre el Carbativir? ¿Cuánta mezquindad? ¿Cuántos celos en el mundo? Impresionante la mezquindad, el egoísmo contra Venezuela, contra los científicos venezolanos. Y lo peor de todo es que hay gente en Venezuela que se suma al egoísmo, a la maldad. El presidente Maduro notificó la captura de uno de los terroristas de la Operación Gedeón. También aseveró que dicha acción sucedió por la desesperación del expresidente de Norteamérica, Donald Trump. Asimismo, pidió a la Asamblea Nacional la instalación de una comisión especial que tenga como objetivo investigar los actos de conspiración contra el Estado venezolano, específicamente sobre los presuntos atentados planificados por Leopoldo López contra la sede del Palacio Federal Legislativo. Estefanía García, Globovisión. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio este domingo información relacionada a los supuestos planes conspirativos contra el gobierno venezolano que involucran a los políticos opositores Leopoldo López y Juan Guaidó. Rodríguez detalló que Leopoldo López lideró un plan que calificó de homicida contra la nueva Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre de 2020. Eso ya está plenamente demostrado.
Este testimonio de Gutiérrez Aranguren establece con muchísima claridad cuál era el nivel de planificación y de coordinación entre Leopoldo López, Iván Duque, Donald Trump, Juan Guaidó, Silvercorp, Cliver Alcalá, Iván Simonov, Christopher Rivera. Y también el testimonio de Gutiérrez Aranguren nos permitió llegar al intento de ataque con explosivos contra la Asamblea Nacional la semana pasada. La Asamblea Nacional informó que tras su captura, Juan Gutiérrez Aranguren, implicado en uno de los intentos de golpe de Estado, confesó y mostró pruebas sobre el intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro y altos representantes de los poderes públicos en Venezuela. Que Leopoldo López y Juan Guaidó han sido los causantes quienes urdieron todo este proceso que desembocó en entrenamiento de desertores y paramilitares en la República de Colombia, en alianzas con narcoparamilitares, con narcotraficantes que hacen vida en la frontera occidental de Venezuela con Colombia y en La Guajira y el norte de Santander. El reclutamiento de homicidas, de psicópatas, de personas muy violentas que serían las encargadas de que se perpetraran todos estos crímenes. Queda también perfectamente claro que toda la planificación de Leopoldo López para la llamada se urdió desde la sede de la residencia del embajador. Todo, incluida la autorización para asesinar al primer teniente, sobre el hecho de que se planifiquen acciones terroristas, acciones delictivas, homicidios en la sede de la residencia de la Embajada de España en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que conformarán una nueva comisión especial de la Asamblea Nacional para investigar estos hechos que calificó de delictivos y homicidas en contra de la paz y la soberanía venezolana. Osmaris López, Globovisión. Vamos a revisar información que aparece en www.globovision.com. La compartimos con ustedes. Magistrado Michael Moreno, Venezuela es un pueblo pacífico, consciente y celoso de su soberanía. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, destacó este lunes que Venezuela es un pueblo pacífico, consciente y celoso de su soberanía, por lo que desde el ente que dirige harán respetar todos los derechos de territorialidad. Vamos a seguir en www.globovision.com. Tema relacionado con pero en esta oportunidad Venezuela acusa al presidente de Guyana de intentar fabricar un conflicto en la región. El gobierno de Venezuela expresó su repudio a las declaraciones del presidente de Guyana, en las que afirmó que mantendrá la ruptura total de las relaciones con la nación caribeña mientras los dos barcos pesqueros de su país estén retenidos. Venezuela rechaza enfática y energéticamente las palabras desafortunadas del presidente de Guyana, pronunciadas el 30 de enero de 2021, con las que procura fabricar un conflicto en la región, faltando abiertamente a la verdad y al apego al derecho internacional. Palabras textuales del canciller Jorge Arriaza a través de su cuenta en Twitter. Cambiamos de tema. Este lunes inició la visita oficial de la Relatora Especial de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela. A través de su cuenta en la red social Twitter, la Cancillería venezolana informó que la diplomática extenderá su estadía en el territorio nacional hasta el próximo 12 de febrero a fin de evaluar el impacto de las sanciones en los derechos humanos de los ciudadanos. El ente gubernamental indicó que Dohan arribó a Venezuela el pasado sábado e iniciará el día de hoy su visita oficial. La experta de la ONU fue recibida en el aeropuerto de Maiquetía por la viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniela Rodríguez, acompañada del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Recordemos que en días recientes, Dohan expresó su voluntad de examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si la aplicación de las sanciones contra el gobierno venezolano obstaculizan la plena relación de los derechos humanos de las personas y de qué manera. Nuestro compañero Roseliano Díaz Arias se encuentra en la rueda de prensa de la coalición sindical, quienes continúan exigiendo beneficios laborales. Roseliano, cuéntanos por favor qué ha sucedido, si ya ofrecieron declaraciones para esta hora del mediodía y cuáles son las exigencias que presentan.
Buenas tardes, Bernardo, gusto saludarte a ti, a quienes a esta hora sintonizan la presente emisión meridiana de Noticias Globovisión. En esta jornada, pues, conversamos con Carlos Salazar, el coordinador de la Coalición Nacional Sindical, esto en relación a la posición que este organismo ha tomado en cuanto a la última reunión que sostuvo el gobierno nacional con Fedecámara y también en materia de reivindicación salarial. Un placer recibirlo a esta hora. Buenas tardes, amigo Salazar. ¿Cómo está la situación y cuál es el panorama que ustedes vislumbran desde este organismo? Bueno, en primer lugar, rechazamos contundentemente la reunión sostenida de Fedecámara con el gobierno en el marco de una supuesta reunión tripartita que se pretende hacer solamente con estos dos órganos del Estado, el poder económico y el poder del Estado. Nosotros, diciendo a los trabajadores, por supuesto que generamos nuestro rechazo porque el más débil que está en el país es la clase trabajadora, es el trabajador, es el jubilado, el cual está exigiendo una canasta básica en la aplicación del artículo 91. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno y Fedecámara es primero aplicar el artículo 91 de la Constitución o, en su defecto, solicitar de que se demuela de una buena vez instructivo ONAPRE y el memorando 2792, que no permite que las convenciones colectivas tengan su surgimiento y su estadía en el derecho normal, pues, de que se cumplan normalmente. Es por eso que nos reunimos, el movimiento sindical venezolano, rechazamos esa reunión. Primero le exigimos de que sea pública cada vez que hay una reunión de esas, de que se pueda escuchar, de que se pueda observar, que se pueda ver lo que está sucediendo allí. Bueno, perdimos comunicación con nuestro compañero Roseliano Díaz Arias. Él estaba conversando con la coalición sindical, quienes están exigiendo mejoras laborales. Vamos a intentar en unos minutos volver a establecer el contacto con él para retomar el tema. Por lo pronto les comentamos que este 2 de febrero la Liturgia Católica Venezolana celebra la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria. Conozcamos parte de su significado y los horarios de las Eucaristías en la iglesia, acá en Caracas por lo menos. El 2 de febrero la Iglesia Católica celebra en su liturgia la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria. Celebran a María bajo esta advocación. El padre Gerardino Barraquini nos explica quién es Nuestra Señora de la Candelaria. Bien, la celebración de la Virgen de la Candelaria está en el marco de la fiesta litúrgica de la presentación del Señor. Esta fiesta nos recuerda el día en el cual José y María presentan al niño Jesús en el templo. Por eso vemos a la Virgen con el niño, tiene en sus manos una tórtola, la tórtola que es lo que tienen que dar en el templo como ofrenda, y como es la fiesta de la luz, la Virgen de la Candelaria aparece con una vela. La advocación de la Candelaria es la Virgen de las Candelas, ¿no? Es la luz que ilumina, porque ahí recordamos aquella expresión de Simeón que dice que tú eres, Señor, luz de las naciones. Por eso es que María tiene en sus manos la vela que alumbra, ¿no?, el futuro de la humanidad. Normalmente aquí en Candelaria es muy tradicional que la gente venga con la vela de la Candelaria para ser bendecida, ¿no? Este año lamentablemente no vamos a poder tener la afluencia que teníamos el año pasado, como todos los años. Vamos a tener la fiesta de la Candelaria, pero con un aforo reducido. El aforo permitido por las autoridades hasta ahora son de 120 personas y normalmente la gente hace la cola una media hora antes por orden de llegada para poder entrar, ¿no? Ese día no habrá la bendición de las velas en la plaza por razones obvias, para evitar concentraciones de personas que son contraproducentes en este momento, sino que se van a bendecir aquí en el templo parroquial. Ese día vamos a tener las Eucaristías desde las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana viene el obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Ricardo Barreto. A las 10 de la mañana vamos a tener a Monseñor Tulio Ramírez Padilla, obispo auxiliar de Caracas, obispo electo de Guarena y vicepostulador de la causa de José Gregorio Hernández. Y a las 12 del mediodía va a celebrar la Eucaristía el señor cardenal arzobispo emérito de Caracas, el cardenal Jorge Urosa Sabino.
La festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, según la Iglesia Católica, recuerda a la Virgen como Madre de las Candelas, que significa la luz que trae a Cristo. José Alejo Benítez, Globovisión. Gracias, José Alejo, por el reporte. Ya lo saben, este día martes a las 8 de la mañana, el padre Miguel Romero realizará la misa en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Y desde las 9 de la mañana, mis amigos del Solidario, Juancho, estará desde la Plaza La Candelaria, aquí en Caracas, haciéndonos vivir de cerca la festividad de la Candelaria. Por la situación de pandemia hay que guardar las medidas preventivas, las medidas de bioseguridad, y pues las personas no se pueden aglomerar en los templos, pero Globovisión quiere ser ese templo en su casa para que usted pueda seguir de cerca esta actividad. Vamos a cambiar de tema. En Puerto Cabello, estado Carabobo, se presentó este domingo un fenómeno natural de mar de leva. A propósito de esto, nuestra corresponsal en la entidad, Carolina Campos, está vía telefónica. Carolina, qué bueno tenerte en línea. Se hizo viral a través de Twitter el video donde se ve cómo las olas arrastran incluso unos vehículos. Ante esta situación, importante que nos confirmes primero que nada que esto realmente ocurrió y a qué se debe. Muchas gracias por el contacto, Bernardo. Efectivamente, un mar de leva o de fondo, también llamado, pues causado por baja presión en todo lo que son la zona alta tropical del Mar Caribe, ocasionó fuertes vientos y además generó que toda la costa venezolana tenga estas afectaciones. Más temprano estaba conversando con el teniente coronel Alexandre Marín, quien es director general de esta organización de salvamento marítimo de Puerto Cabello, y él nos explicaba realmente cómo sucedió este evento el día domingo. Hablamos del día domingo 31 de enero. Como saben, estaba contemplada la semana de flexibilización y por ende pues los usuarios podían disfrutar de las playas. Sin embargo, pues no todos lamentablemente acatan las normativas de seguridad y lastimosamente 2 personas resultaron desaparecidas en 2 playas del litoral carabobeño. De acuerdo a las informaciones, estas 2 personas, una fue desaparecida en Playa Huequito, esto queda en el sector Quizandal, parroquia Borburata, una parroquia que generalmente pues se conoce como agrícola y pesquera, y la otra persona en Playa Huequito, sector Quizandal. Ya esa la había referido. La otra persona también fue en la playa Mar Azul. De acuerdo a los datos, si me permites, Bernardo, en la playa Huequito se dice se reporta como desaparecido Alejandro José Hernández, de 20 años. Él es procede del estado Aragua, sector San Carlos, es decir, que vive en el estado Aragua. Y en Mar Azul, en esta playa, fue desaparecido Miguel Parra, de 17 años. Él es de Valencia, específicamente, o de la Gran Valencia, del sector Naguanagua. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, Carolina, quería preguntarte las recomendaciones. ¿Qué dicen los funcionarios? Porque es importante, y tú comentabas hace algún momento, lamentablemente estamos en semana de radicalización, de cuarentena radical, pero hay personas que no acatan el llamado que deberían acatar. ¿Cuál es la recomendación para quienes nos están viendo en este momento? Porque también nos comentabas que este mar de fondo, las imágenes virales son de Carabobo, pero podrían presentarse en las costas del país. ¿Qué sugieren las autoridades hacer en estos momentos? Sí, importante lo que decías, Bernardo. Realmente es muy lamentable que estos hechos ocurran, pero sin embargo no sorprenden. Y te explico por qué. Conversando con el alcalde del municipio de Puerto Cabello, su nombre es Juan Carlos Betancourt, él nos decía que siempre es habitual que en el mes de enero, y realmente yo lo desconocía, exista mar de leva, es decir, que el oleaje pues aumente en todas las playas del litoral. Y lo lamentable es lo que no hacemos, que hacemos caso omiso a esto, y pues ayer de hecho se pensaba hacer una alerta amarilla, realmente nunca hubo una alerta como tal, o sea, realmente no se declaró, precisamente por el fuerte oleaje. Por lo que te comentaba del mes de enero, lo novedoso fue que las olas superaron el 1,5 metros de altura. De hecho, ya los balnearios y las playas están cerradas desde el día de ayer a las 2:30. Se cerraron también precisamente por esto y porque ya pues inicia la semana de radicalización, ¿no? en toda Venezuela. Lo importante, no acercarse a las costas, el oleaje continúa
y precisamente para evitar que sean arrastrados por el mar. Ayer, por ejemplo, en los videos que circulaban en las redes sociales y que seguramente muchos pudieron ver, no solamente se hablaba de la desaparición de estas dos personas, de estos dos jóvenes, como bien indicaba, uno del estado Aragua y otro del estado Carabobo, sino que también se reportaban algunos daños materiales. Sin embargo, de acuerdo a lo conversado con las autoridades de este municipio, realmente los daños materiales fueron en algunos vehículos que estaban estacionados a la orilla de la playa. Precisamente insistimos por el desconocimiento y la violación de las normativas de seguridad en todo lo que es el malecón. No hubo daños como tal, o al menos daños relevantes. Sin embargo, sí hubo afectaciones en todo lo que son las escolleras del malecón de Puerto Cabello. El agua, como bien dije, sobrepasaba el límite acostumbrado por este mismo fenómeno del Mar de Leva. Y la recomendación, como bien decías o como bien sugerías, sigue siendo la misma: mantenernos en nuestras casas. Realmente ahorita se mantienen en el lugar lo que son los bomberos marinos, la Organización de Salvamento Marítimo, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, nuestro equipo de Protección Civil Carabobo, la red central de la Dirección de los Cuerpos de Bomberos en la región, bajo la dirección del coronel de bomberos Pedro Olivo Cunemo, esto para mitigar cualquier otra incidencia súbita o fortuita en este lugar. Puerto Cabello, cabe destacar que está en total normalidad. Se cumple desde hoy la semana radical de la cuarentena bajo estas estrictas normas de bioseguridad contra el COVID-19. Sus instituciones siguen operando, siguen operativas, hablo de las operaciones portuarias. No hay una emergencia declarada, pero sí debemos estar atentos y preventivos para responder a lo imprevisto. Hasta ahora, lamentablemente, no hay un reporte oficial de que estas personas que ya mencioné, estas dos personas desaparecidas, hayan sido encontradas. Realmente se sabe que sus familiares se mantienen allí colaborando con las autoridades, pero es muy lamentable que estas cosas sucedan en nuestro país, precisamente por la inconsciencia que a veces tenemos los ciudadanos. Brevemente, Carolina, porque tenemos que ir a la pausa, quisiera preguntarte si las autoridades lograron comentarte cuánto tiempo durará este Mar de Leva o Mar de Fondo. Sí, en efecto, se estima que 72 horas contadas desde el día de ayer. Muy bien, gracias, Carolina. Tu reporte completo que nos da un panorama de esta situación y que lamentablemente hasta el momento deja dos personas desaparecidas de 20 y 17 años. Estaremos muy atentos a lo que suceda y por favor, si usted vive cerca de una costa, sobre todo en Carabobo, no se acerque a esta. Primero, porque estamos en semana de radicalización y segundo, por el cuidado de su vida, ya que las olas, como bien lo decía nuestra corresponsal Carolina Campos, supera el 1,5 metros de altura. Vamos a hablarles un poco de las efemérides de hoy. Se celebra el natalicio Cecilio Acosta, escritor, periodista, abogado, filósofo y humanista. Ahí en pantalla imágenes de Cecilio Acosta, quien en 1846 sale a la palestra pública al dar a conocer en los periódicos La Época y El Federal. Allí escribió reflexiones sobre la tensa situación del país dividido entre conservadores y liberales. A partir de este momento, el pensamiento de Cecilio Acosta se caracterizó por enfatizar el humanismo y el liberalismo. Lo recordamos hoy en esta emisión de Noticias Globovisión. Así nos vamos a la pausa. No se aparten de nuestra sintonía, ya regresamos con más. Seguimos con más noticias. El gobernador Rodolfo Marco Torres supervisó la ejecución del plan Agua para Aragua en los bloques de caña de azúcar. El gobernador del estado Aragua, general de división Rodolfo Marco Torres, realizó un recorrido junto al alcalde Bruyervi Suárez por los bloques de caña de azúcar para constatar los resultados del plan Agua para Aragua, beneficiando a más de 3.600 familias de la comunidad. Interconectamos Pozo Colibrí y Pozo La UD15 para abastecer de agua potable a todo el sector 12. El sector 12 tiene 27 bloques. Sector 13 son 27 bloques y el sector 11 Caña de Azúcar son 24 para 72 bloques que anteriormente no tenían agua potable. Gracias a usted, comando. Bueno, eso está enmarcado en el plan Agua para Aragua. Recordemos, el año pasado recuperamos 108 pozos y este año llevamos 4, más el trabajo del desarenador. El mandatario regional aseguró que los trabajos continuarán hasta consolidar un municipio 100% agua.
Por otro lado, el gobernador del estado Guárico, José Vázquez, informó sobre el fallecimiento del diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Fernando Ríos. Esto ocurrió la noche de este domingo en la autopista regional del centro. El vehículo se volcó, lo cual provocó que su carrocería se contrajera y aprisionara al diputado Ríos, quien falleció en el lugar del accidente vial ocurrido la noche de este domingo en la autopista regional del centro. En el vehículo viajaban 2 asistentes del diputado Ríos, identificados como Ramón Centeno y Vanessa Oropesa, quienes resultaron lesionados. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana acudieron al sitio y procedieron a darle los primeros auxilios y trasladarlos al Hospital Miguel Pérez Carreño, donde les diagnosticaron múltiples fracturas. Pasamos a otro tema. Alcaldes mirandinos debatieron propuestas de gobernabilidad en asambleas ciudadanas con vecinos de los Altos Mirandinos. Los alcaldes de Chacao, El Hatillo, Baruta y Los Alias encabezaron una asamblea donde escucharon propuestas de gobernabilidad de los vecinos de Los Alias. ¿Cuál es nuestro sueño? Que este estilo de gobierno que tenemos en Baruta, en Chacao, en El Hatillo y en Los Alias pueda llegar a Miranda y pueda llegar a Venezuela. Tenemos buenos alcaldes opositores en sus municipios que también son ejemplo en sus estados. Por eso que estamos recorriendo Venezuela con la fuerza vecinal. Coincidieron en la importancia de ofrecer alternativas políticas, planificación y organización de gobierno para brindar alternativas a las problemáticas de los mirandinos. Todas las asociaciones de vecinos, dirigentes vecinales, comunitarios de nuestro municipio Los Alias, sumándose a la defensa del Estado Miranda, que como hemos dicho, no ha terminado. La defensa del Estado Miranda continúa y vamos a seguirla hasta que se materialice un gobierno regional que realmente responda a las necesidades del pueblo de Miranda. Nosotros tenemos ya semanas recorriendo distintas parroquias con un mensaje claro de esperanza a todos los venezolanos. No vamos a dejar que reine lo que es la falta de visión, la desesperanza, totalmente contrario. Estamos llevando un mensaje de organización, un mensaje de esperanza, de cambio. Afirmaron que las asambleas continuarán en otras entidades del país para debatir soluciones reales a la crisis que enfrentan los ciudadanos. Vamos a compartir con ustedes ahora algunos servicios públicos. Por favor, si puede colaborar, se lo agradecemos. Ahí está en pantalla los medicamentos, en esta oportunidad donantes de sangre tipo A positivo y O positivo para el paciente Tony Escobar. Los interesados o quienes puedan ayudarle deben dirigirse al Banco de Sangre de la Clínica Nueva Caracas en Santa Mónica. Repetimos, donante de sangre tipo A positivo y O positivo para Tony Escobar. Quien pueda ayudar a Tony, dirigirse a la Clínica Nueva Caracas en Santa Mónica. Compartimos otro servicio público con ustedes. En esta oportunidad, donantes de sangre de cualquier tipo, concentrado globular y concentrado plaquetario. Número telefónico 0412-994-9258. Repetimos, concentrado globular, concentrado plaquetario, donantes de sangre de cualquier tipo. Quien pueda ayudar, por favor, 0412-994-9258. Como siempre le decimos, cuando reciba ayuda, por favor no cancele dinero a nadie hasta que le entregue el medicamento en sus manos, porque hay mucha gente que quiere colaborar, pero hay otras que lamentablemente se dedican a estafar. Entonces, si le piden dinero por algún medicamento, algún insumo, por favor, no lo cancele hasta que se lo entreguen. Vamos a hablarles ahora del natalicio de Ezequiel Zamora, político y militar venezolano, uno de los líderes de la Guerra Federal y la Batalla de Santa Inés. Se le considera defensor de la idea de la federación. Su vida se caracterizó por estar teñida del espíritu romántico de los personajes liberales de sus tiempos. Nació en Cuba, se presentó en 1846 a las elecciones de ese año como candidato elector para el cantón de Villa de Cura, pero su nominación fue objetada por los conservadores. Recordando a Ezequiel Zamora, nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Bienvenidos, les acompaña Trina Acevedo en esta sección de noticias internacionales. De inmediato comenzamos con lo más destacado de este día: golpe de Estado en Myanmar. El ejército tomó el control de la antigua colonia británica. Además, el ejército tomó el control y militarizó el país. Además de esto, también se encuentran fallas de internet y también de telefonía. Vamos a ver los detalles de esta información en desarrollo. Según lo afirmado por el portavoz del Partido Liga Nacional para la Democracia, Myung Nyunt, el presidente del país, Win Myint, y otros líderes también fueron capturados en las primeras horas de la mañana por el ejército del país. El hecho se produjo después de días de escalada de tensión entre el gobierno civil y el ejército, luego que este último las considerara como fraudulentas. Las líneas telefónicas a Naypyidaw, la capital, no fueron accesibles durante horas, lugar en el que el Parlamento comenzaría a reunirse después de las elecciones de noviembre, en las que el partido de Aung San Suu Kyi resultara victorioso. La Comisión Electoral del país negó las supuestas irregularidades sobre el fraude electoral y aseguró que los errores localizados en el proceso y en el recuento electoral no eran lo suficientemente grandes como para afectar a la credibilidad de la votación. Suu Kyi, de 75 años, llegó al poder después de una abrumadora victoria electoral en 2015 que siguió a décadas de arresto domiciliario en una lucha por la democracia que la convirtió en un ícono internacional. Ahora pasamos a revisar otras informaciones. 17 fallecidos dejó un ataque en la capital, el de Somalia. Veamos. 2 explosiones y múltiples disparos se registraron en el Hotel Africa, luego que un hombre se hiciera explotar en la entrada del establecimiento en el que se llevaba a cabo una conferencia política de la oposición del país, causando la muerte de al menos 17 personas. Aunque inicialmente ningún grupo terrorista reclamó el ataque, enseguida las sospechas recayeron sobre el Shabab, un grupo terrorista afiliado a Al-Qaeda desde el año 2012 y que controla las áreas rurales del centro y sur de Somalia, país el que busca instaurar un Estado islámico ultraconservador. Las sospechas fueron confirmadas por el grupo mediante un mensaje difundido por la radio en la que se atribuyeron el ataque, afirmando haber tomado el control del hotel después de 5 horas de asalto. Somalia vive en un estado de guerra desde el año 1991 tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islámicas. Revisamos información relacionada a la pandemia provocada por coronavirus. Reino Unido vacunó casi 600.000 personas en un día. Esto es un récord desde el inicio de la inmunización. Veamos. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el ministro Hancock agradeció a todos los implicados en esta jornada de inmunización, expresando también su satisfacción con el hecho de que más de 598.000 personas recibieran su primera vacuna contra el coronavirus, un récord en lo que va de la campaña de vacunaciones en el Reino Unido. Asimismo, según datos y estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Sanidad británico, más de 8.977.000 personas ya se han vacunado contra la pandemia en el país, de las cuales más de 491.000 ya recibieron también la segunda dosis del antídoto. Por otra parte, este pasado domingo se registraron más de 21.000 nuevos contagios y unos 587 fallecimientos debido al COVID-19 en el Reino Unido, con lo que las cifras totales por la pandemia en este país aumentaron a más de 3.817.000 infectados y más de 106.000 víctimas mortales hasta el momento. Mientras tanto, en la última jornada se reportaron más de 3.000 nuevas hospitalizaciones por coronavirus, a la vez que más de 34.700 personas permanecen recluidas en centros sanitarios, de las cuales más de 3.800 requieren de respiración mecánica o asistida. Mientras tanto, Cuba superó el 1.000.000 de casos provocados por coronavirus. Vamos a ver más detalles a continuación. Según el parte diario del Ministerio de Salud Pública, del análisis de 14.630 muestras PCR procesadas, resultaron 1.012 personas infectadas con SARS-CoV-2, de las que 878 son casos autóctonos y 34 importados en las últimas 24 horas. De acuerdo a las autoridades de salud, el rebrote que afecta actualmente a la isla tuvo como detonante a las fiestas del pasado fin de año, aunado a la visita de viajeros internacionales infectados tras la apertura de los aeropuertos el pasado 15 de octubre.
ante esta situación epidemiológica. El Ministerio de Salud anunció la aplicación de medidas de control más rigurosas en sus fronteras desde el próximo 6 de febrero próximo, que incluirán una nueva reducción de vuelos y el regreso de la cuarentena obligatoria para los viajeros en centros estatales y hoteles. Recordemos que actualmente Cuba desarrolla 4 candidatos a vacunas para la COVID-19 que están en una fase intermedia de ensayos clínicos y el Estado no ha adquirido dosis en el mercado internacional. Cientos de personas protestaron en Brasil, en varias ciudades, para exigir un juicio político y destitución de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil por su gestión ante la pandemia. Estoy aquí en el detente Bolsonaro para decir ya basta de este gobierno genocida, este gobierno que ataca los derechos humanos, que ataca al pueblo brasileño con la salud pública. Aquí estamos a raíz de esta mala gestión, con más de 220.000 muertos por el COVID. Basta de Bolsonaro, juicio político ya. Impeachment ya. El gobierno de Bolsonaro recibe duras críticas por la gestión de la crisis sanitaria y por el retraso de la vacunación que comenzó hace unas semanas, con solo unas 12.800.000 dosis en un país de 212 millones de habitantes. El presidente también ha cuestionado la eficacia de las vacunas, criticó las medidas de distanciamiento social y promovió aglomeraciones. También evitó usar cubrebocas y llamó gripecita al COVID-19. Recientes encuestas mostraron que la popularidad de Bolsonaro ha caído, principalmente después de la escasez de oxígeno en la región de Amazonas, un recurso esencial para pacientes con coronavirus. Y con esta información finalizamos nuestro recorrido informativo en nuestra sección de noticias internacionales. Les acompañó Trina Acevedo y por ahora continúa con más de Noticias Globovisión. Seguimos con más de Noticias Globovisión. Vamos a revisar lo que aparece en www.globovision.com. Titula de la siguiente manera: conozca el cronograma de suministro de combustible del 1 al 7 de febrero. El Ministerio del Poder Popular para el Petróleo informó que a partir de este lunes inicia una nueva semana para la distribución de combustible bajo el esquema de comercialización aplicado por el gobierno venezolano. La distribución, de acuerdo al número de placa de la semana, quedó de la siguiente manera: lunes 9 y 0. Martes 1 y 2, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6, viernes 7 y 8, sábado 9 y 0, domingo 1 y 2. Voy a repetir el número de acuerdo a la placa: el lunes 9 y 0, martes 1 y 2, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6, viernes 7 y 8, sábado 9 y 0, domingo 1 y 2. El cronograma de suministro de combustible de esta semana para los que deseen surtir combustible a nivel nacional. Recordemos que es parte del protocolo que ha establecido el gobierno nacional. Y la Cámara de Comercio de Caracas advirtió que se pueden agravar los índices de desempleo en los próximos meses. El presidente de la institución capitalina, Leonardo Palacios, destacó que esta podría ser la realidad del comercio venezolano si se detiene la actividad económica a consecuencia de la pandemia por coronavirus. Es necesario mantener la apertura económica y la sostenibilidad de producción, porque de lo contrario el país podría profundizar sus niveles de informalidad. Destacó que el sector privado y el gobierno nacional deben consensuar las medidas a tomar para prevenir los contagios por COVID-19, al tiempo que se preserva el funcionamiento de la economía. En cuanto a las medidas de bioseguridad, desde su óptica, es más eficiente el sistema de cuidado que adquiere. Recuerden que las noticias también las pueden ver en nuestro canal en Telegram, Globovisión-oficial. Ya regresamos. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias Globovisión. Gracias por acompañarnos. Recuerden Twitter e Instagram @Globovisión, Telegram Globovisión-oficial, mi cuenta en Twitter e Instagram @Bernardo Luzardo. Educación, tolerancia, trabajo, respeto y que nunca nos falte Dios. Solo así podemos hacer de Venezuela el mejor país del mundo.